Historia de los Atlantes, de William Scott Elliot. Producción y locución, Annie C. Las subrazas atlantes. Los nombres de las diferentes subrazas son Remoal, Tlavatli, Tolteca, Turania primitiva, Semita originaria, Acadia, Mongola. Es necesario explicar por qué hemos elegido estos nombres. Cuando los etnólogos modernos han descubierto huellas de una de estas subrazas, o siquiera identificado una pequeña parte de alguna, empleamos el nombre que le han dado para mayor sencillez. Pero, como apenas hay de las dos primeras subrazas huella de que la ciencia pueda apoderarse, las designamos con los mismos nombres que usaron. El período representado por el mapa número 1 manifiesta la superficie terrestre según existía hace 1 millón de años. Pero la raza Remoal nació hace de 4 a 5 millones de años, período en el cual existían aún extensas porciones del gran continente meridional de Lemuria, mientras que la Atlántida no había adquirido las proporciones que íntimamente alcanzó. En un promontorio de esta tierra de Lemuria surgió la raza Remoal. Aproximadamente puede colocarse este punto en el 7.0 de latitud norte y el 5.0 de latitud oeste, que en los atlas modernos viene a caer en la costa de los Ashantis. Era aquel un país cálido y húmedo, y allí vivían, en pantanosos cañaverales y en bosques sombríos, enormes animales antidiluvianos. Los restos fósiles de aquellas plantas se encuentran hoy en los yacimientos huyeros. Los remoales eran una raza oscura de color de caoba. Su talla en los primitivos tiempos era de 10 a 12 pies, talla de verdaderos gigantes, pero andando el tiempo disminuyó gradualmente, como sucedió a todas las demás razas a su vez, y por último quedó reducida a la estatura del hombre de Furfoz. Últimamente emigraron a las costas meridionales de la Atlántida, donde sostuvieron continuas guerras con las subrazas sexta y séptima de los lemures que habitaban aquel país. Una gran parte de estas tribus, recorriendo al acaso el continente, paró en el norte, mientras que las restantes se establecieron al mediodía, mezclándose con los aborígenes lemures. Resultó de esto que en el período de que estamos tratando, al que se refiere el primer mapa, no había ya pureza de sangre en las comarcas del sur, y, según veremos, andando el tiempo, los conquistadores toltecas sacaron sus esclavos de estas razas oscuras que habitaban las provincias ecuatoriales y el extremo meridional del continente. La parte de la raza Remoal que se conservó pura entró en las penínsulas al norte, próximas a Islandia, donde habitaron por generaciones sin cuento, adquiriendo gradualmente un color más claro, a tal punto que en la fecha del primer mapa la encontramos constituyendo un pueblo de relativa belleza. Sus descendientes vinieron a ser, con el tiempo, súbitos de los reyes semitas, nominalmente al menos. Aunque hemos dicho que habitaron en el norte por generaciones sin cuento,
esto no implica que su permanencia allí no sufriese interrupciones, pues la fuerza de las circunstancias les empujó a veces hacia el sur. Aunque el frío de las épocas glaciales influyó también, como es natural, sobre las demás razas, viene bien que digamos aquí las pocas palabras que hemos de dedicar a este asunto. Sin entrar en la cuestión de los diversos movimientos de la Tierra, ni en los varios grados de excentricidad de su órbita, en cuya combinación se ha creído ver a veces la causa de los períodos glaciales, es un hecho, por cierto, ya reconocido por algunos astrónomos, que cada 30.000 años sobreviene una época glacial de las menores. Además de estas, hubo 2 ocasiones en la historia de la Atlántida en que el cinturón de hielo no asoló únicamente las regiones del norte, sino que, invadiendo la mayor parte del continente, forzó a todos los seres vivos a emigrar hacia las tierras ecuatoriales. La primera vez ocurrió en los días de los remoales, hace 3 millones de años, y la segunda durante el predominio de los toltecas, 850.000 años antes de nuestras edades. Por lo que hace a los períodos glaciales, debe consignarse que aunque los habitantes de las comarcas del norte se veían obligados a trasladarse durante el invierno muy al mediodía del cinturón del hielo, había, sin embargo, grandes territorios a los cuales podían volver en el verano y donde acampaban para cazar hasta que el frío del invierno les echaba de nuevo hacia el sur. Los Tlavatis o segunda subraza tuvieron origen en una isla situada a corta distancia de la costa occidental de la Atlántida. Este sitio está marcado en el primer mapa con el número 2. De allí se extendieron a la Atlántida, ocupando las regiones centrales, y gradualmente subieron al norte hacia las costas que caían frente a la Groenlandia. Físicamente eran una raza vigorosa y dura, de color rojo oscuro, pero no tan altos como los remoales, a quienes empujaron más aún hacia el norte. Fueron siempre un pueblo aficionado a la vida de las montañas, y su principal asiento estuvo en las comarcas montañosas del interior, las cuales, comparando los mapas 1 y 4, se verá que tenían aproximadamente los contornos de lo que al cabo llegó a ser la isla de Poseidón. En el período del primer mapa poblaron también, como se ha dicho, las costas septentrionales, y con el tiempo, mezclados con sangre tolteca, habitaron las islas occidentales que en su día formaron parte del continente americano. Pasemos ahora a la raza tolteca o tercera subraza. Esta representó un gran desarrollo en el tipo humano. Imperó sobre todo el continente de la Atlántida por miles de años, con gran poderío y gloria, y tan dominante y bien dotada de vitalidad fue esta raza, que sus mezclas con las siguientes subrazas no pudieron modificar el tipo, que permaneció siempre esencialmente tolteca. Cientos y miles de años más tarde, encontramos una de sus más remotas ramificaciones, gobernando de un modo grandioso en México y el Perú, muchos siglos antes de que sus degenerados descendientes fuesen conquistados por las feroces tribus aztecas procedentes del norte. El color de esta raza era también rojo oscuro, pero aún más roja o más cobriza que los tlavatlis.
Tenían también talla de gigantes, midiendo por término medio 8 pies de altura en el período de su supremacía, pero menguaron como todas las razas hasta llegar a la estatura corriente. Su tipo fue un adelanto sobre el de las subrazas anteriores. Sus facciones eran rectas y acentuadas, no muy distintas de las de los antiguos griegos. La cuna de esta raza puede verse marcada en el primer mapa con el número 3. Caía cerca de la costa occidental de la Atlántida, a los 30 grados de latitud norte aproximadamente, y por solo toltecas fue poblada la totalidad de los países circunvecinos que abrazaban toda la extensión de las costas del poniente. Pero, como veremos cuando se trate de su organización política, su territorio se extendió en determinados períodos a través del continente, y desde su gran capital, fundada en las costas orientales, ejercieron los emperadores toltecas su dominio casi universal. Se designa a estas 3 primeras subrazas con el nombre de razas rojas, y entre ellas y las 4 siguientes no hubo al principio mucha mezcla de sangre. Las últimas, aunque muy diferentes entre sí, han sido llamadas amarillas, color que más propiamente caracteriza a las turania y mongola, pues la semita y acadia eran relativamente blancas. La subraza cuarta o turania tuvo su origen a la banda oriental del continente y al sur del país montañoso habitado por el pueblo Tlavatli. Este lugar está marcado con el número 4 en el primer mapa. Los turanios fueron colonizadores desde sus primeros tiempos y emigraron en gran número a las tierras que se extendían al este de la Atlántida. Nunca fue esta una raza dominadora en su propio continente, aunque algunas de sus tribus y familias llegaron a ser muy poderosas. Las grandes regiones centrales del continente, situadas al oeste y al mediodía del país montañoso de los Tlavatlis, fueron su morada propia, aunque no exclusiva, pues compartieron estas tierras con los toltecas. Más adelante se verá que curiosos ensayos políticos y sociales hizo esta subraza. Por lo que hace a los semitas primitivos, o quinta subraza, los etnólogos se han visto algo confusos, cosa muy natural si se considera lo insuficiente de los datos que han podido tener a mano. Esta subraza apareció en los territorios montañosos que formaban la más meridional de las 2 penínsulas situadas al norte del continente, la cual, como ya hemos visto, está hoy representada por Escocia, Irlanda y algo de los mares que las rodean. El sitio está marcado con el número 5 en el primer mapa. En esta ingrata porción del gran continente, creció y floreció la raza durante siglos, sosteniendo su independencia contra los ataques de los reyes del sur, hasta que a su vez le llegó el tiempo de extenderse y colonizar. Debe tenerse en cuenta que en la época en que los semitas llegaron a ser poderosos, habían pasado cientos de miles de años desde su aparición y se había entrado ya en el período del segundo mapa. Eran turbulentos y mal avenidos, siempre en guerra con sus vecinos y en particular con el poder entonces creciente de los acadios. La cuna de estos últimos, que formaron la subraza sexta, podrá encontrarse indicada con el número 6 en el mapa segundo, pues esta raza nació,
después de la gran catástrofe de hace 800.000 años, en la tierra que estaba al este de la Atlántida, hacia el punto medio de la gran península, cuya extremidad sudoeste se extendía hasta casi tocar aquel continente. El lugar referido puede colocarse aproximadamente en el grado 42 de latitud norte y el grado 10 de longitud este. No se contuvieron los acadios por mucho tiempo dentro del territorio en que habían nacido, sino que invadieron el entonces ya disminuido continente de la Atlántida. Riñeron con los semitas muchas batallas por mar y tierra, y por ambas partes se emplearon escuadras numerosas. Finalmente, hará cosa de 100.000 años, vencieron por completo a los semitas, y desde entonces una dinastía acadia, establecida en la antigua capital semita, gobernó el país sabiamente por muchos cientos de años. Era un pueblo comercial, colonizador y marinero, y así estableció muchos centros mercantiles en países lejanos. Los mongoles, o séptima subraza, parece que fueron los únicos que no tuvieron contacto alguno con el continente atlante. Nacidos en las llanuras de la Tartaria, según indica el número 7 en el segundo mapa, en las cercanías de los 63 grados de latitud norte y 140 grados de latitud este, fueron retoño directo de descendientes de la raza turania, a quienes gradualmente reemplazaron en la mayor parte de Asia. Esta subraza se multiplicó con exceso y, aún en el día, la mayor parte de los habitantes del globo pertenecen a ella etnográficamente, si bien muchas de sus divisiones se hallan matizadas por tan vario modo con sangre de otras razas anteriores que apenas sí pueden distinguirse de ellas. Instituciones políticas. En un resumen como este, sería imposible relatar la manera como cada raza se subdividió en naciones, cada una de las cuales tuvo su tipo distinto y sus cualidades características. Todo lo que se puede intentar es un bosquejo sobre las varias instituciones políticas en las grandes épocas. Al reconocer que cada subraza, así como cada raza raíz, está destinada a subir en algunos respectos a un nivel más elevado que la precedente, hay que reconocer la naturaleza subcíclica del desarrollo que conduce a la raza, del mismo modo que al individuo a través de las diversas fases de la infancia, de la juventud y de la virilidad, para volverla de nuevo a la infancia de la edad senil. La evolución implica progreso en definitiva, aunque el retroceso de su espiral ascendente nos haga ver en la historia política y religiosa no sólo la serie de los desarrollos y adelantos, sino también la degradación y la decadencia. La primera subraza fue desde un principio regida por el gobierno más perfecto que pueda concebirse, pero debe entenderse que esto respondía a las exigencias de su estado infantil y no a merecimientos de la edad madura. Los remoales eran incapaces de desarrollar plan alguno de gobierno estable, y ni aun siquiera alcanzaron el grado de civilización de las sextas y séptimas subrazas lemuras. Pero el Manú que llevó a cabo la selección de aquella raza se encarnó de hecho en ella y la gobernó como rey. Aún después que él dejó de intervenir de un modo visible en el gobierno,
se siguió proveyendo a la comunidad naciente de gobernantes divinos o adeptos cuando los tiempos lo requerían. Los estudiantes de teosofía saben que la humanidad no había alcanzado por entonces el término de desarrollo requerido para producir adeptos en la plenitud de la iniciación. Los gobernantes referidos, incluso el mismo Manú, eran, pues, necesariamente fruto de evoluciones en otros sistemas de mundos. Los Tlavatlis dieron muestras de algún adelanto en las artes de gobierno. Sus diversas tribus y naciones fueron gobernadas por jefes o reyes que, generalmente, recibían su autoridad por aclamación del pueblo. Naturalmente, los individuos más poderosos y los guerreros más renombrados solían ser los elegidos. Por ventura, se estableció entre los Tlavatlis un gran imperio, del cual fue jefe nominal un rey cuya soberanía era más bien un título de honor que una autoridad efectiva. La raza tolteca fue la que desarrolló la civilización más elevada y organizó el imperio más poderoso de todos los pueblos atlánticos. Y entonces se introdujo por primera vez el principio de sucesión hereditaria. En los primeros tiempos se dividió la raza en gran número de pequeños reinos independientes, constantemente en guerra unos con otros y todos con los lemuro-remoales del sur. Estos fueron vencidos al cabo y sometidos a vasallaje, siendo muchas de sus tribus reducidas a la esclavitud. Hará 1 millón de años aquellos reinos se unieron en una gran federación que reconoció por cabeza a un emperador. Este hecho fue precedido de grandes guerras, pero al fin dio paz y prosperidad a la raza. Debe recordarse que la humanidad estaba todavía dotada, en su mayor parte, de facultades psíquicas, y los que más desarrolladas las tenían eran enseñados a usarlas en las escuelas ocultas, obteniendo varios grados en la iniciación y aún algunos el adeptado. El segundo de los emperadores fue un adepto, y durante miles de años gobernó una dinastía divina. No solo todos los reinos en que la Atlántida estaba dividida, sino también las islas del oeste y las regiones meridionales de las tierras adyacentes del lado de Levante. Los miembros de esta dinastía, en caso necesario, salían de la comunidad de iniciados, mas, por regla general, el poder se transmitía de padres a hijos, siendo todos ellos calificados y recibiendo a veces el hijo un grado más avanzado de iniciación de manos de su padre. Durante todo este período, los grandes iniciados tenían conexión con la jerarquía oculta que gobierna el mundo, y vivían sometidos a sus leyes y actuaban en armonía con sus planes. Esta fue la edad de oro de la raza tolteca. Su gobierno fue justo y benéfico, se cultivaban las artes y las ciencias, y guiados los que se consagraban a ellas por conocimientos ocultos, consiguieron enormes resultados. Las creencias y ritos religiosos eran todavía relativamente puros. En resumen, la civilización de los atlantes había alcanzado por este tiempo su mayor altura. A los 100.000 años de esta edad de oro, comenzaron la degeneración y la decadencia de la raza. Muchos de los reyes tributarios, gran número de sacerdotes y muchas gentes del pueblo dejaron de usar sus facultades y poderes conforme a las leyes de sus divinos preceptores.
cuyos mandatos y advertencias menospreciaron. Su conexión con la jerarquía oculta quedó rota. El engrandecimiento personal, el logro de riquezas y autoridad, el abatimiento y la ruina de sus enemigos, llegaron a ser de día en día los fines preferentes hacia los cuales encaminaban sus poderes ocultos. Y apartados así del uso legítimo de estos, acabaron por emplearlos en toda suerte de propósitos egoístas y malévolos, con lo que inevitablemente cayeron en la hechicería. Rodeada esta palabra del odio, que la incredulidad de una parte y la impostura de la otra han movido contra ella en el transcurso de muchos siglos de superstición y de ignorancia, consideremos por un momento su verdadero significado y los terribles efectos que su práctica ha de traer siempre al mundo. En parte, por razón de sus facultades psíquicas, no extinguidas aún en los abismos de la materialidad a que la raza descendió más tarde, y en parte a causa de sus adelantos científicos durante el apogeo de la civilización atlante, los individuos más inteligentes y enérgicos adquirieron por grados sucesivos un conocimiento cada día más profundo de la labor íntima de las leyes naturales y un dominio cada día creciente sobre algunas de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Mas la profanación de este conocimiento y su empleo para fines egoístas constituye la hechicería. Buena prueba de los terribles efectos de tal profanación fueron las espantosas catástrofes que sorprendieron a aquella raza. Pues, una vez comenzadas las negras prácticas, se extendieron en círculos cada vez más amplios. La suprema dirección espiritual fue retirada, y el principio kármico, que por ser el cuarto debía naturalmente alcanzar su mayor desarrollo en la cuarta raza raíz, se afirmó más y más en la humanidad. La lujuria y los instintos feroces y brutales fueron en aumento, y la naturaleza animal del hombre se iba aproximando a su expresión más degradada. El problema moral dividió a la raza atlante desde sus primeros tiempos en dos campos hostiles, y lo que ya había comenzado en la época de los remoales se acentuó de un modo terrible en la era de los toltecas. La batalla de Armagedón se libra 1,000 veces en cada edad de la historia del mundo. No queriendo someterse por más tiempo a la sabia dirección de los emperadores iniciados, los secuaces de la magia negra se alzaron en rebelión y proclamaron un jefe rival del sagrado emperador, quien, después de muchos combates, fue arrojado de su capital, la ciudad de las puertas de oro, y el usurpador se sentó en su trono. El emperador legítimo, empujado hacia el norte, se estableció en una ciudad fundada por los Tlavatlis, en el límite meridional del país montañoso, y que era entonces la sede de uno de los reyes toltecas tributarios. Este le recibió con alegría y puso la ciudad a su disposición. Algunos otros reyes tributarios se le mantuvieron fieles, pero los más rindieron homenaje al nuevo emperador reinante en la antigua capital. Sin embargo, no permanecieron mucho tiempo en su obediencia. Proclamábanse independientes a cada paso y reñían continuas batallas en las diferentes partes del imperio, recurriendo en gran escala a las artes de la hechicería para aumentar las fuerzas destructoras de los ejércitos. Estos acontecimientos ocurrieron unos 50.000 años antes de la primera catástrofe. De allí en adelante las cosas fueron de mal en peor.
Los hechiceros hacían uso de sus poderes con más temeridad cada día, y una gran parte del pueblo, que cada vez iba en aumento, adquiría y practicaba estas terribles artes. Entonces sobrevino el espantoso castigo en que millones de hombres perecieron. La gran ciudad de las Puertas de Oro había llegado a ser por este tiempo un antro completo de iniquidad. Las olas la barrieron, sumergiendo a sus habitantes, y el negro emperador y su dinastía cayeron para no levantarse más. El emperador del norte y los sacerdotes iniciados de todo el continente tuvieron noticia anticipada del peligro que amenazaba. En las páginas siguientes se verá las muchas emigraciones conducidas por sacerdotes que precedieron a esta catástrofe, así como a las posteriores. El continente quedó terriblemente desgarrado, pero la cantidad efectiva de territorio sumergido no representaba, en verdad, el daño causado, porque las olas, precipitándose en su irrupción sobre grandes extensiones de terreno, la dejaron al retirarse convertida en pantanos. Provincias enteras quedaron estériles y permanecieron por muchas generaciones sin cultivo, como desiertos. La población que sobrevivió había recibido una terrible advertencia. Quedó grabada en los corazones y la hechicería se practicó menos durante algún tiempo. Un largo período transcurrió antes que se estableciese estado alguno poderoso. Al fin encontramos una dinastía semita de hechiceros entronizada en la ciudad de las Puertas de Oro. Pero ningún poder tolteca tuvo ya preeminencia durante el período del segundo mapa. Existían aún muchas poblaciones de esta raza, mas en estado de pureza no habitaban ya en el continente originario. En la isla de Ruta, sin embargo, se alzó de nuevo una dinastía tolteca y gobernó por medio de reyes tributarios una gran parte de la isla. Esta dinastía estaba entregada a la magia negra, que fue creciendo durante los 4 períodos hasta llegar a su colmo al tiempo de la catástrofe inevitable que limpió a la tierra de este mal monstruoso. También es de notar que hasta el mismo momento en que desapareció Poseidón, un rey o emperador iniciado, o que, cuando menos, reconocía la buena ley, ejercía autoridad en una parte de la gran isla, procediendo bajo la dirección de la jerarquía oculta para reprimir hasta donde era posible a los hechiceros y para guiar e instruir la corta minoría que aún deseaba llevar una vida ordenada y pura. En los últimos días, este rey sagrado era elegido generalmente por los sacerdotes, los pocos que aún seguían la buena ley. Poco más resta que decir sobre la raza tolteca. La población de toda la isla de Poseidón estaba más o menos mezclada. 2 reinos y una pequeña república en el oeste se dividían todo el territorio. La parte norte era gobernada por el rey iniciado, y en el sur el principio hereditario había cedido ante la elección popular. Las dinastías cerradas habían concluido, mas de vez en cuando reyes de sangre tolteca subieron al poder, así en el norte como en el sur, y el reino septentrional, combatiendo constantemente por su rival del mediodía, iba perdiendo paulatinamente pedazos de su territorio. Después de haber tratado, con alguna extensión, del estado de las cosas durante la hegemonía de los toltecas,
La descripción de las instituciones políticas de las siguientes 4 razas no merece que nos detengamos, pues ninguna de ellas alcanzó el grado de civilización de los toltecas. La degeneración de la raza había comenzado de hecho. Parece que la raza turania, por natural inclinación, tendió a desarrollar una especie de sistema feudal. Cada jefe era soberano en su propio territorio, y el rey era solamente primus inter pares. Los jefes que formaban su consejo asesinaban de vez en cuando al rey, colocándose alguno de ellos en su puesto. Eran los turanios turbulentos, sin ley, crueles y brutales. Como muestra de estas cualidades, citaré el hecho de que en algunos periodos de su historia tomaron parte en las guerras regimientos de mujeres. Pero el hecho más interesante de esta raza fue la extraña experiencia que hizo en su vida social y que, a no ser por su origen político, hubiéramos incluido mejor en el capítulo de usos y costumbres. Vencidos continuamente en la guerra con sus vecinos los toltecas y reconociéndose muy inferiores en número, aspiraron sobre todo al aumento de población, para lo cual dictaron leyes que relevaban a los hombres de la carga de sostener a sus familias. El Estado se hizo cargo de los niños y proveía a sus necesidades, siendo estos considerados como propiedad suya. Esta medida tendía a fomentar los nacimientos entre los turanios con menosprecio de la institución del matrimonio. Los lazos de la vida de familia y el sentimiento de amor paterno fueron destruidos, mas como el plan resultara un fracaso, se desistió al fin de él. También intentó esta raza aplicar soluciones socialistas a los problemas económicos que aún en el día nos inquietan, pero hecho el ensayo, fue abandonado. Los semitas primitivos, raza guerrera, enérgica y dada al pillaje, tuvieron siempre tendencia a una forma de gobierno patriarcal. Los colonizadores semitas, nómadas por lo común, adoptaron casi exclusivamente esta forma, pero así y todo, como ya hemos visto, llegaron a poseer un gran imperio en los tiempos a que se refiere el segundo mapa, habiéndose hecho dueños de la gran ciudad de las Puertas de Oro. Mas, al fin, cedieron al creciente poder de los acadios. En el período del tercer mapa, hace 100.000 años aproximadamente, los acadios pusieron fin al poder semita. Esta subraza sexta era un pueblo más respetuoso de las leyes que sus predecesores. Comerciantes y marineros vivían en comunidades fijas y, naturalmente, surgió entre ellos la oligarquía como forma de gobierno. Una peculiaridad suya, de la cual Esparta es el único ejemplo en los tiempos históricos, fue el gobierno simultáneo de 2 reyes en una misma ciudad. Como resultado probable de sus aficiones a la navegación, el estudio de los astros llegó a caracterizar su cultura, por lo que esta raza hizo grandes adelantos en la astrología y en la astronomía. El pueblo mongol constituyó un progreso sobre sus inmediatos antecesores, pertenecientes al brutal tronco turiano. Nacidos los mongolos en las vastas estepas de Siberia oriental, jamás tuvieron contacto con el continente madre, y, debido, sin duda, a las condiciones del territorio que ocupaban, hicieron la vida nómada. Más psíquicos y más religiosos que los turanios, de quienes procedían,
La forma de gobierno hacia la cual se inclinaban exigía como remate un soberano que fuese al mismo tiempo señor temporal y gran sacerdote. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.